tú vas a los congresos y ves a los grandes dentistas hablando de odontología mínimamente invasiva y de carillas a 0,3 milímetros, 300 micras, y luego ves cómo lo mides y dices, pues lo mides con una sonda periodontal. Sabemos que pues en la actualidad eh, el tratamiento de carillas es uno de los más solicitados, sobre todo porque el mundo ha venido cambiando, ¿sabes? Leo, Ujú. el valor de la apariencia ha aumentado, creo yo que por el desarrollo de las redes sociales, ¿no? Lo Es importante correcto. que es para una persona ahora tomarse una selfie y salir bien en un Facebook o en un Instagram ha generado que la gente ya no se conforme con una sonrisa que sea estable, funcionalmente hablando, sino que tiene que ser una sonrisa perfecta. Se hace una ortodoncia y termina la ortodoncia y dicen, oye, pues no me veo como un actor, no me veo como un artista, tienen que ser los dientes blancos y perfectos, ¿no? Y de allí sale el mundo de las carillas, que no es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo que viene desde los años 40 de la industria del cine, cuando cambió del blanco y negro al color, de no tener sonido a tener sonido. Y de allí viene el mundo de las carillas, pero en esa época quizás no había un sistema adhesivo que permitiera que estas restauraciones estuviesen demasiado tiempo en boca. De hecho, de allí viene el término sonrisa de cine o sonrisa de Hollywood, Ujú. que luego, pues gracias a las investigaciones de varios científicos en relación a sistemas adhesivos, como Michael Bonocore en 1955 con el ácido ortofosfórico, o Calamia y Simonsen con el ácido fluorhídrico en la cerámica, pues en los años 80, pues permitieron crear junto a otros investigadores un sistema adhesivo que dejara que estas restauraciones pudiesen estar demasiado tiempo en boca, ¿no? O sea, pudiesen ser duraderas a largo plazo, porque lógicamente tenemos una máscara que está a unos 65 grados en zona anterior y por supuesto el efecto de palanca que reside es muy grande, ¿no? Claro. Entonces, esto sabemos que nace de unas necesidades, ¿no? Un caso como este, un paciente que tiene agenesia de los incisivos laterales, tenemos un incisivo que está ligeramente descolgado, tenemos evidencias en los bordes de las cúspides de los caninos como de posible atricción por posible bruxismo excéntrico, microfisuras en el esmalte, vemos Ujú. cavidades clase 5, ¿no? Pacientes que te llegan así y te dicen, yo quiero mi sonrisa perfecta, me acabo de hacer una ortodoncia y pues mis dientes no son bonitos. Y, y pues a partir de esas necesidades que nacen estos tratamientos de carillas, y bueno, ya Calamia en el 2007 hablaba de los 25 años de éxito después de que se desarrollaron estos sistemas adhesivos de este tipo de restauraciones y cuáles son los factores que influyen en ello, ¿no? Y yo creo que parte del éxito de un caso cualquiera de carillas o de este tipo de restauraciones es conseguir, sobre todo con los nuevos materiales, un equilibrio, un balance entre el material que vas a utilizar, el color sustrato base que tiene tu paciente, el espesor de la restauración y la relación de translucidez y opacidad de las cerámicas, ¿no? De allí hay muchísimos artículos como el de Robert Fondries de esa correcta selección del caso en relación a pues lograr un equilibrio de todos estos factores. Hay otros buenos artículos interesantes como el de Brian Lesage en 2009 hablando de intentar establecer una clasificación o un criterio de selección de qué tipo de preparaciones tenemos que pues, realizar al hacer carillas. Hacemos preparaciones convencionales, hacemos preparaciones mínimamente invasivas o hacemos o no preparamos, ¿no? Allí hay todo un mundo de una gran cantidad de años, 30 años de pugna a nivel gremio odontológico para intentar entender qué es lo mejor en el mundo de las restauraciones. O incluso saber cuánto preparar en relación a la influencia del color, como por ejemplo este artículo de Christian Kochman y Galeb Gurel y Calamita, Susana Morimoto. Son artículos interesantes de leer en relación a esta selección de casos de carillas. Lo que sí es importante entender, Leo, es que cuando nosotros hablamos de carillas, lo más importante es cómo controlamos nuestras preparaciones, ¿no? Existen básicamente tres clasificaciones o casi como generaciones del control de las preparaciones. Uno es utilizar las fresas calibradas, ¿ok? Como medio de guiarnos para saber cuánto vamos a reducir del volumen del diente, ¿no? Eso es uno de los más usados. Otro es utilizar el encerado funcional que veía en el laboratorio, un encerado tal cual, valga la redundancia, en cera, Ujú. de un técnico protésico que casi como un artista pues devolvía esa anatomía
y que a eso le sacábamos una llave de silicona que luego se llevaba a la boca y que se medía visualmente, ¿no? Poníamos esto en boca del paciente y vemos, bueno, más o menos allí tengo el espesor correcto, ¿no? Lo interesante, Leo, es que, como tú sabrás, yo no soy especialista en estética, pero me ha tocado estudiar mucha estética para hablar de esto, porque si me ponen a mí en un auditorio frente a respetados profesores, doctores, congresos, hablar de esto, lógicamente me tocaba estudiar mucho, ¿no? Y es lo que he hecho. Claro, Y es interesantísimo porque mi área está ligada al mundo de la odontología digital, es donde desarrollé toda mi línea de investigación. Y cuando yo estudiaba esto, me daba un poco de, quizás como risa, de decir que tú vas a los congresos y ves a los grandes dentistas hablando de odontología mínimamente invasiva y de carillas a 0.3 milímetros, 300 micras, y luego ves cómo lo mides y dices, pues lo mides con una sonda periodontal, ¿sabes? Y entonces yo te preguntaría a ti, Leo, ¿cuántas micras hay en la primera imagen allí del lado izquierdo? ¿Hay 250 micras o hay 300 o híjole, 350? no, pues no Es se ve. imposible, ¿sabes? Y la del medio, ¿no? Imagínate la del medio, ahí hay 500 micras o 400 o 450. Es muy difícil, o sea, es un Ujú. sistema más visual que otra cosa, ¿no? Y si vemos la imagen ahora de la derecha, vemos que hay como un equilibrio parcial que no es perfecto, porque en uno de los incisivos pues es más estrecho el espacio, en el otro es Ujú. más ancho. Y yo no sé si realmente el problema que ha habido durante todos estos años con casos de carillas fracasados puede ser esto, ¿no? Porque los materiales de restauración te piden, te exigen un mínimo de espesor, y ese mínimo de espesor además tiene que ser equilibrado en toda la superficie para poder lograr la recepción de fuerzas de mordida. Entonces, cuando yo veía esta imagen, yo decía, "Vaya, pues hablas de odontología mínimamente invasiva, pero me lo mides es en la carilla, porque el único lugar donde se puede medir o calibrar es cuando ya tienes la restauración definitiva. Y si tú me Claro. mides una carilla y me pones y me dices que estás haciendo una carilla 0.3 milímetros, pero que para lograr eso reduciste el espesor del esmalte 1 milímetro o 1,5 milímetros, pues no sé si realmente estamos hablando correctamente de una odontología mínimamente invasiva, ¿no? Porque lo que realmente tenemos que medir no es la restauración, sino lo que reducimos del diente en volumen para poder lograr que esa restauración se viera estética y fuese funcional. ¿Sabes lo que te digo? Correcto, Entonces, sí. eso me empezó a crear a mí como cierta, ¿sabes? Como análisis interno de decir, oh, ¿dónde estamos ahora y hacia dónde debemos ir con estas nuevas tecnologías? Otra de las generaciones, podríamos decir la tercera generación, es la generación que hablaba el doctor Galeb Gurel eh, entre los años 2005 y 2009, que es utilizar el APT, que es utilizar los provisionales de bisacril en boca del paciente con ese encerado y utilizarlo también como guía junto a las fresas calibradoras para poder entonces reducir lo mínimo posible. Pero cuando haces esto, pues yo he hablado con muchísimos amigos que hacen carillas todos los días Tejido y que me blando. dicen que el problema, sí, el problema de esto es lo delicado que es el bisacril en zonas críticas como interproximales y zonas cercanas al nicho gingival o a la tronera gingival, como dicen aquí en España, que se fractura fácilmente ese bisacril y pierdes esa referencia, ¿no? Entonces, empiezas a ver este tipo de detalles y dices, vale, ¿cuál es la clave del éxito de cualquier caso de carillas? Todo el mundo sabe que la clave del éxito está en ser conservadores e intentar tallar en esmalte. Pero Ujú. entonces la pregunta del millón es, ¿y cuánto preparamos? ¿Cuánto preparamos? ¿Lo podemos saber? ¿Podemos saber cuánto estamos preparando? Pues la verdad, el asunto es que hay muchas investigaciones en relación a esto, como la de Gurel, hablando de que justamente ser predecibles en los tratamientos de carillas depende mucho de intentar trabajar siempre en esmalte. De hecho, pues se ha demostrado que cuando estamos en esmalte la adhesión es exitosa y los casos de carillas son exitosos por encima del 96%, pero cuando vamos a dentina eso decae por debajo del 50%. Entonces, entendemos que ser mínimamente invasivo es como la clave, ¿no? Entonces empieza uno a investigar, a decir, empieza Carlos a ver y decir, vale, pues entonces, ¿qué dice la literatura en relación al espesor que tenemos en promedio de los dientes, ¿no? Y consigo este, este buen artículo de la Universidad de Sao Paulo, tengo muchos amigos en Brasil, de hecho, allí en Brasil tuve la oportunidad de hacer algunos estudios con el doctor Claudio de Freitas y veo este artículo muy interesante que habla, son unos ortodoncistas que hicieron como una especie de mapeo del espesor del esmalte en zonas críticas como zonas interproximales, zonas cervicales y poder entender cuál es el promedio
de espesor del esmalte, ¿no? Y entonces cuando tú ves el cuadro que está en el centro y Ujú. lees allí los incisivos, más o menos a la porción más abajo, ¿no? Cuando lees allí abajo dice maxillary lateral incisor, el incisivo lateral, el incisivo central, ves que los promedios están en relación más o menos a 1 milímetro de espesor de esmalte. Y eso es en las zonas intermedias, ¿no? Si tú ves ahora la gráfica que está arriba y ves el espesor del esmalte en zonas como las zonas cervicales, pues en muchos casos tenemos apenas 0.3 o 0.4 milímetros. Y ni hablar de un esmalte envejecido en donde se ha perdido gran parte de esa estructura por temas de oclusión, de mordida y que podemos estar en menos de ese espesor, ¿no? Entonces, lograr preparaciones mínimamente invasivas entendiendo que tenemos solamente 1 milímetro para tallar en promedio, ¿ok? Pues es delicado, ¿no? Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de utilizar una pieza de mano a alta velocidad, una turbina de 250.000 revoluciones por minuto, y lo delicado que es, pues, tallar y que sabemos que hacemos así, uy, y se nos va Y se fue. 1 milímetro, ¿no? Es muy fácil tallar 1 milímetro, ¿sabes? Lo difícil es tallar menos de eso, entonces, y que nuestro ojo humano, pues, logre, o sea Percibirlo. capaz, sí, de determinar esas medidas submilimétricas, ¿no? Y hay estudios incluso que demuestran que el ojo humano no es capaz de determinar a ciencia cierta cuánto es una medida que está por debajo de 1 milímetro. Si cogemos una regla milimetrada y vemos el espesor, es nada.